martes estamos de nuevo aquí, ¿no? Para buscar su rostro, su presencia. Eso tenemos que hacerlo todos los días. Pero como iglesia, nos juntamos todos juntos como iglesia para buscar el rostro de Dios. Pero cada uno tiene que buscarle en lo íntimo. No es solo aquí, Dios no vive entre cuatro paredes. La iglesia somos nosotros, no los paredes. Amén. Las paredes van a ser destruidas. Muchas paredes donde se reunieron creyentes fueron destruidos, pero la iglesia nunca va a ser destruida, que son la gente que Cristo ha muerto por ello y pagó el precio, ¿no? Y hoy estamos aquí, como hoy es martes, tenemos oración, alabanza, interceder delante de nuestro Señor, alabarle, glorificar su nombre, gozarnos su presencia, tener comunión uno con otro. Ese es el propósito de la reunión con nosotros como iglesia. Y hoy el tema de la oración es saber orar. De hecho, me cuadra que la otra semana prediqué sobre eso, sobre oración. Entonces, saber orar. Tenemos que saber orar, hermanos. Porque le digo, dos pilares de la iglesia son dos pilares que tiene la iglesia más. Es la palabra. La palabra debe ser predicada fielmente, pero fielmente, bíblicamente, exactamente como es. Y después la oración. Porque sin poder no se puede practicar la verdad de Dios. Es decirlo, pero ¿qué voy a practicar si no conozco la palabra? La palabra debe ser una iglesia que no predica fielmente la palabra morirá. Seguro, 100%, es seguro. Donde no hay palabra, donde no es oro refinado, como dice en Apocalipsis, dice Cristo, cierra esa iglesia. Y si Él cierra, nadie lo puede abrir. Porque si no hay poder, entonces es palabra y oración. Pero para orar tenemos que saber cómo orar, ¿no? Saber. La oración, hermanos, no es meditación. La oración no es reflexión. La oración en lo más básico es, decirlo, la palabra más básica es hablar con Dios. Es hablar con Dios, no es meditar, no es escuchar a alguien orando y repito lo que él dice. O pongo una oración y lo escucho como una canción. Eso es meditación, no es oración. Oración es interceder delante de Dios, es hablar con Dios. Es como el creyente tiene intimidad, su alma, con el que lo creó, con Dios. Hay intimidad con Dios. Cuando oramos, hablamos con Dios y tenemos relación e intimidad con Él. Ahora, si nosotros meditamos, reflexionamos, queremos estar así, pasarlo bien, pero no hablamos. Usted se imagina, por ejemplo, su relación con sus padres, con su mujer, con sus hijos. ¿Es así? Es hablando. Es hablando, esa es relación. Entonces, cuando nos relacionamos con Dios vivo y verdadero, que no es una religiosidad, que tengo que orar como religioso, tengo que escuchar esa oración, tengo que repetir, repite esa oración y tú lo repites y crees en ello. No tiene sentido, ¿sabes lo que estoy diciendo? Repites la oración y hasta hayas ido porque no sale del corazón, no hay relación y esa es una religiosidad que no sirve para nada, porque Dios quiere que tengamos relación con ello. Como tenemos nosotros, Dios es un espíritu, es una persona que no es físico, pero es real, es una persona. Y nos dirigimos a Él como al Dios vivo y verdadero. Todo lo que es religión, religiosidad, que no es en el espíritu, es de repeticiones de palabra, es que la gente se queda horas y horas, alguno y repite la palabra pensando así, que Dios lo escucha. ¿Para qué necesita Dios que repite yo una oración 20 veces al día? En las mismas palabras. ¿Tiene Dios necesidad de eso? No. Ni yo lo tengo. Ni me ayuda a mí porque tenemos que orar con propósito. Como la eficacidad de la oración es que sabemos por lo que vamos. Pero tengo aquí apuntado en Santiago 1:6 dice orar con fe. Orar con fe, porque dice que el que duda, el que pide sin fe, no crea que el tal obtiene algo del Señor. ¿Acordáis que leímos la otra semana? Entonces la oración debe ser por fe. Tener fe. Después en Juan 16:23 nos dice en el nombre de Jesús. Siempre vamos en el nombre de Jesús porque Cristo ha muerto por nuestros pecados y pagó el precio. Por fe en Jesús, en el nombre de Jesús, vamos a orar. Después en Romanos 8:16
en el poder del Espíritu. Ahí nos dice la Escritura que el Espíritu nos enseña. Quiero leerlo ese versículo porque es muy importante. 8:16. Dice aquí, 8:26, perdón. Y 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu intercede, dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu Santo nos lleva para orar según la voluntad de Dios, por el poder de Dios. No es que el que está en la carne, hermanos, pide cosas de la carne. Siempre está en la carne, egocéntrico, en sí mismo. Intercede por su hijo, lo hace solo en la carne. Intercede por sí mismo, lo hace en la carne. Intercede por su negocio, es porque quiere dinero. No es voluntad, en la carne no hay voluntad de Dios. No hay agradar a Dios, no hay deseo espiritual. Hay todo yo. La carne es así. No le importa a Dios la carne, en la realidad, porque se ministra con Dios. Entonces, el que ora la carne no le importa a Dios. Lo único que le importa es obtener todas esas cosas de Dios. Que le vaya bien en su negocio, que le vaya bien en su trabajo, que a sus hijos le vaya bien. Y nada más, Dios ni me importa. Entonces, es en el Espíritu según la voluntad de Dios. Por fe, en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu. Porque el Espíritu intercede según la voluntad de Dios. No según nosotros queremos, porque nosotros, dice la Biblia, que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Entonces, si no está en el Espíritu, no está en la voluntad de Dios, el corazón nos engaña y buscamos lo nuestro, como nos dice la Biblia también en Santiago. Entonces, hermano, así tenemos que orar y saber que Dios está en todo lugar. Es decir, la oración puede ser audible o no audible, con voz o sin voz, íntimamente. En mi mente estoy orando, solo por decir, Señor, gracias por el día de hoy. Esa es oración, hermano. Esa es oración, porque es hablar con Dios. Señor, me levanté, ¿qué hago hoy? Piensas con la mente. Ya oraste. Ya oraste, hermano, esa oración. No es solo si de rodillas, de pie, conduciendo en el trabajo, haciendo comida y tantas cosas que podemos hacer. Siempre puedo interceder y orar, porque Dios está en todo lugar, en el Espíritu. Cuando hablamos en el Espíritu, y es verdad, con el Espíritu de Dios en el hombre interior, eso es la Escritura, con el hombre interior. Por eso le he dicho que escuchando, hablando o no hablando, en la intimidad o en el público. Yo me puedo parar en el mercadillo y me pongo de rodillas y oro. Y si no lo hago para que los demás me vean, yo soy libre. La persona libre es libre. No le importa lo que dicen los demás sobre ellos mientras anda según la voluntad de Dios. Mientras andamos según la voluntad de Dios. Si oro aquí, me pongo de pie. Y oro para que usted me vea que yo soy santo. Mira, mi corazón está orando. Y esa es la intención de mi corazón, ya es malo. Pero si estoy impulsado por el Espíritu a orar, oro. Estoy orando y no hay nada malo, porque debe de ser en sinceridad. Entonces, la oración viene en relación con Dios por el poder del Espíritu, con fe en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora le voy a dar unos 2 o 3 versículos y termino. En Romanos 12, nos dice que tenemos que orar constantes. En lo que requiere diligencia, 12, versículo 11, en lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor, gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración. Constante la oración, nos dice aquí la Escritura. Si vamos un poco más para adelante, en Efesios 6, 18, nos dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Se da cuenta que dice orando en todo tiempo? Entonces, ¿cómo puede orar una persona en todo tiempo cuando él piensa que solo puede orar en casa, en mi habitación? Que cuando dicen la habitación se refiere, sí que me hicieron mi habitación, pero en el hombre interior, es en la intimidad. Entonces, aquí nos dice en 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu.
y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es velando, perseverando en eso. Y cada día orando y velando y pensando, voy a orar. ¿Por quién? Por la iglesia, por los pastores, por lo que predican, por los hermanos, por lo, como dice la Escritura, por los políticos, por los presidentes. Mira, hermanos, nada se puede cambiar si Dios no trabaja en los corazones. Aún los presidentes, los políticos, Dios puede tocar la conciencia en los corazones. Si nosotros oramos con fe, puede cambiar muchas cosas en un país porque Dios es todopoderoso. Pero si la iglesia no ora, porque una de las cosas que menos hace la iglesia en día de hoy, lo que hace es menos ora. Los creyentes oran poco y por eso hay poco poder. Cuando hablamos poder en su vida para vencer el pecado. Para vencer el pecado. Entonces, si queremos que cambie algo políticamente, tenemos que orar. Con lo mucho que vamos a criticar, podemos gritar y hacer lo que queremos. Si Dios no trabaja en los corazones y no mueve los corazones de los españoles para que sepa votar y actuar, no pasará nada. Porque Dios puede operar en la conciencia aún de los incrédulos. ¿Serio? Dios es amor y Él actúa muchas veces con el amor común. Cuando oramos por la iglesia, cuando oramos por los políticos, por los presidentes, el Señor actúa. Y actúa en su conciencia. No hablo que lo va a transformar, cambiar. No a eso me refiero. Oramos por la salvación de ellos. Sí que va a trabajar en su conciencia para que las cosas mejoren. Aún siendo incrédulos, hermanos, porque Dios utiliza al que quiere, como Él quiere, cuando Él quiere, porque es todopoderoso y eterno. Y voy a terminar en Filipenses 4:6. Por nada estáis afanados, sino sea conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración ruego con acción de gracia. Por nada sea afanado. Cuando hay un afán, porque el afán viene por el temor. El temor que vas a perder algo, va a pasar algo. Es un afán. De hecho, el incrédulo vive así. Mira, el incrédulo vive siempre como algo le falta todos los días. Y tiene que hacer algo. Él siempre es acelerado porque no tiene paz en el corazón. Sin la confianza en Dios, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, dice el Señor, por nada estéis afanosos, sino sea conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Sin afán, sabiendo que Dios está en control. Señor, tú arregla ese problema. Tú lo puedes, tú eres todopoderoso, tú tienes poder. Yo sé que tú estás en control, yo soy tu hijo, tú siempre me cuidas, yo soy tu hija, tú siempre me cuidas. Sé que en tu mano no me puede pasar nada de lo que tú puedes permitir. Y si vivimos para ti, vivimos, y si morimos para ti, morimos, Señor. Entonces que oremos sabiendo que Dios siempre está en control. Y que no seamos, mira cómo dice, entonces ese es el modo de orar, mira, hermano. La forma sana de orar es por fe, sabiendo que Dios todo lo puede, que Dios es todopoderoso y vamos delante de Él porque sabemos que Él puede arreglar nuestras situaciones de verdad. Que Él es todopoderoso y Él me conoce. No vamos así solo para pasar, ahora estoy mal y quiero orar para mejorar un poquito emocionalmente. No se trata de eso. Se trata que es un Dios real que actúa y puede arreglarme la necesidad que tengo. Es real, Dios es real. Voy a leerle un versículo más, donde no habla el Señor sobre la oración y termino. En Mateo 6, versículo 5. Y cuando ores, no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos de todos los hombres. De cierto os digo que ya tiene su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta, y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensa en el público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabra será oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros pidáis. Hermano, no dice claro, no dice el Señor. Porque la león, cualquier león lo ha observado, lo ha mirado muy bien. Es repetición de palabras.
Y muchas veces pensamos porque por poner la palabra muy bonita y ir delante del Señor muy con palabra, así le ganamos el favor. El Señor es lo más inteligente que hay. Él tiene todas las palabras y su vocabulario del mundo. No hay cosa que yo lo pueda impresionar y forma de poner palabra. Solo voy con el corazón, derramando mi alma, gloria al Señor. Porque de hecho aquí que nos pone el Señor la forma como oramos, nos habla que santificado sea su nombre, el modelo. Señor, gloria a tu nombre, sea santo, tú eres maravilloso, tú eres glorioso. Voy alabando a Dios mientras oro. Después de, Señor, venga, hágase tu voluntad, como en el cielo y en la tierra, tu reino. Es decirlo, busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. El pan de todos los días, Señor, manténme con lo necesario. El Señor te mantiene. Señor, perdóname, pero ayúdame a perdonar a los demás también. Y no me meta en tentación, que significa no permita que sea tentado para caer en pecado. Cuando oro, estoy intercediendo al Señor para que tenga poder a vencer el pecado, hermano. Entonces el Señor nos enseña que ese es el modelo mejor, porque nuestro Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Lo que Él nos enseña aquí, y con eso ya no es suficiente. No es suficiente para entender, como lo he dicho antes. Por eso no es una meditación, una reflexión, porque no es repetición de palabras bonitas, que suena bonita, porque eso mueve las emociones, puede mover solo las emociones y pensar que estás en la presencia de Dios, que estoy muy bien, y puede engañar el corazón del hombre, ¿sabes? Pero debe salir del corazón, hermano, lo he observado conmigo mismo muchas veces, que cuando no sale del corazón no hay nada, cuando no sale no derramas la alma delante del Señor y no estás en el Espíritu agradeciéndole y sabiendo que Él está en control. Cuando estás en la presencia del Señor de verdad, entonces el Señor opera, porque derramamos su alma ante su presencia. Entonces así tenemos que orar, honrarlo a Él con fe en el nombre de Jesús. Orando por los santos, orando por el hermano, orando para vencer el pecado, orando para que sea predicada la verdad, orando por los políticos, orando por los vecinos. Es decir, todos los días, pues tenemos para orar todos los días. Y vemos como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo, que Él dice en la Biblia, se apartaba y oraba. Se apartaba y oraba. El Señor Jesucristo, que no tenía pecado, que no era pecador, el Dios Todopoderoso que vino, que se despojó de sí mismo y vino en la tierra y no apeló a sus poderes de Dios, vivió en dependencia del Espíritu Santo y se apartaba a orar. Y cuando antes de crucificarle, dice la Escritura que se apartó en Getsemaní y oró. ¿Se acordáis que oró con lágrimas como de sangre? Dice la Escritura. Y a los apóstoles lo advierte antes, dice, Satanás le pidió para zarandearlo, pero intercedió por vosotros. Le dice ahí. Y Pedro, muy valiente, Señor, hasta la muerte. Pedro, me vas a negar. Y cuando se pusieron a orar, dice el Señor, ni una hora pudieron orar conmigo. Se da cuenta la importancia de vencer, de vencer. Ahí hay un ejemplo muy poderoso que el Señor en Getsemaní se puso a orar porque sabía lo que le viene encima. Se preparó. Y cuando le vino, venció. Y eso lo pone a nosotros como ejemplo. Nos ponemos en oración y nos preparamos, porque en la oración, hermano, hay poder. Porque es interceder y Dios es todopoderoso y nos ayuda. Pero si no oramos, Dios puede actuar, pero Dios no actúa. Ese es el problema. Pero si oramos, Dios actúa. En la vida del creyente que ora, hay poder. Y en nuestra vida, si oramos, hay poder. Poder para vencer nuestros pecados, Satanás, el mundo y todo lo que hay alrededor de nosotros. Ser más como vencedores. Entonces lo animo a eso hoy, que alabemos al Señor del corazón, que oremos en el Espíritu y en verdad. Y cada uno sabe sus problemas, ¿no? Nosotros no lo conozco. Lo puede decir a los demás, pero el Señor conoce cada corazón de aquí, hermano. Cada pensamiento, lo que pensaste de cuando naciste hasta el día de hoy. Sabe todo lo que necesita, como dice la Escritura, dice, antes de pedir, Él sabe lo que tú necesitas. Y ese es una verdad maravillosa, asombrosa. No puedo entender cómo el Señor puede saber tantas cosas, pero es Dios, lo sabe, todo lo sabe. Cómo conoce la intención hasta de mi corazón, por eso me puede ayudar. Y tenemos que creerlo, por eso dice Santiago, no dudando del Señor, lo que dice la Escritura, no dude, Él sabe todo lo que necesita, intercede hacia Él, por medio de la fe, pone el nombre de Jesús. Porque Jesús venció por nosotros en la cruz. Y así entramos en el trono y la gracia de Dios. Y Él nos escucha y nos aprueba si pedimos según su voluntad, hermanos. Entonces que así sea nuestra reunión esta tarde. Señor, te damos gracias por esta tarde, Señor.
Alabado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias. Eres tan bueno con nosotros, Señor. Ayúdame, Señor, a no caer en la rutina y repetir y hacer las mismas cosas y perder esa maravillosa relación contigo, en vez de hablar contigo y decirte todo lo que necesitamos, Señor. Ayúdame, Señor, porque somos pecadores, somos débiles, muchas veces no vemos esas cosas, Señor. Y te necesitamos al Espíritu que obre en nosotros, que domine esa reunión, que nos guíe en la oración, que nos guíe en la alabanza, que guíe nuestros corazones al trono de la gracia, Señor, a tu presencia, Señor, y disfrutar de ti, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Te damos gracias por esta tarde, Señor, en el nombre de tu Hijo. Amén.